Bueno, pues hola, buenas tardes. Hoy presentamos el webinario correspondiente al mes de junio de CAPESIC, Estrategias para la inclusión de la participación ciudadana en proyectos hidroeléctricos en América Latina y el Caribe. Este webinario está presentado por María Lucía Viscuso. Hola María, buenas tardes. Hola, gracias. Bienvenida, encantada, muchas gracias por participar, por ayudarnos, por colaborar con nosotros. Bueno, tiene mucho currículum, así que yo os voy a dejar luego el enlace, voy a ponerlo ahí, el enlace de la plataforma para que lo leáis todo, pero es licenciada, así por encima, os digo, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Public Management por la Universidad de Potsdam, si no me equivoco, ¿no, María? Sí, correcto. Y magíster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset, lo estoy leyendo porque es que esto es mucho y además tiene experiencia como consultora en la gestión de proyectos de cooperación, modernización y fortalecimiento de capacidades institucionales y ciudadanas. Es así, ¿no? Sí. Y actualmente está investigando en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sobre gobernanza, desarrollo sustentable y políticas de transmisión energética en América Latina. Es esto, ¿verdad? No me he equivocado. Es que es mucho y era mucho y me lo he tenido que leer. Sí, sí. De todas formas, yo dejo el enlace y vosotros la conoceréis ahí en la plataforma estará. Bueno, como sabéis, esto es una actividad ofrecida por CAPESIC y que va a ser grabada, está siendo grabada y que luego se colgará en la plataforma y formará parte de nuestro repositorio por si queréis compartirla y que la vea más gente o volver a verla vosotros, los que estéis conectados ahora mismo. Bueno, a lo largo de la presentación podéis realizar preguntas por el chat público, ya sabéis, abajo. Yo, en principio, no voy a interrumpir a María si no es necesario. Ella puede contestar las preguntas, también ve el chat, entonces puede contestároslas si considera y si no, pues al final de la presentación guardamos un tiempo para que hagáis las preguntas y ella os las pueda contestar. Bueno, María, pues nada, muchas gracias y No, gracias a ti. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Izaskun, por la presentación y por todo el apoyo en esta etapa, también a Fernando Enrique. Justamente hoy hubo unos problemas técnicos, pero se resolvió todo muy bien. Y hoy también se está inaugurando esta nueva plataforma, así que espero que nadie tenga complicaciones ingresando. Bueno, como mencionó, esto está en el contexto de CAPESIC, que es una plataforma de conocimiento sobre construcción ambiental sostenible de infraestructura en América Latina y el Caribe, que busca apoyar la transferencia de conocimiento, capacidades, innovación y aprendizaje. Así que, bueno, luego de que termine el webinar, los invito a que conozcan la página y vean qué actividades hay. Hay mucha información interesante. Así que, bueno, muy, muy recomendable. Bueno, ya me presentó muy bien, así que saben que yo soy de Ciencias Políticas, por lo cual para mí es un desafío dar este webinar porque voy a hablar de un tema que es bastante general y mucha gente, muchos de ustedes tienen diferente formación, diferentes background, experiencias, así que voy a tener que hacer un aproximamiento general de un tema que es muy complejo y que exigiría horas, un semestre para darlo detalladamente, pero bueno, siempre está bien tener alguna idea general. Pero en conclusión, la idea que quiero dejar clara es que el aspecto social, la participación en particular, no es algo aislado, no es un requisito formal más, sino que es algo transversal a un proyecto y en muchos casos está directamente vinculada con el éxito de un proyecto. Bueno, vamos a ver algunos temas generales que acá propongo. Bueno, la presentación ya está hecha. Quisiera hablar un poco de lo que son los conflictos y la participación en proyectos hidroeléctricos, hablar un poco de la metodología y algunas herramientas vinculadas a la participación ciudadana, y bueno, hablar un poco, discutir de algunos casos. Y por supuesto, nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta, hay un chat a su derecha, así que las contesto ahora o las hacemos después. Bueno, vamos a empezar por hablar un poco del contexto de Latinoamérica y el Caribe. Yo puse contexto y contradicciones de la hidroenergía en la región, porque hay algunos elementos que de alguna manera se chocan y es necesario darles una mirada más profunda. Por un lado, tenemos un gran potencial hídrico en América Latina y el Caribe, sin embargo, hay muchas comunidades que todavía tienen acceso insuficiente al agua, ya sea para saneamiento, para el uso agrícola y para la electricidad.
Por otro lado, también vemos que en los últimos años hay muchas empresas internacionales que se han establecido en esta zona, que buscan dar respuesta y abordar el tema del desarrollo de energía en la región, sobre todo con hidroeléctricas, que es el tema que estamos trabajando acá, que requieren una gran cantidad de inversión. Si bien una vez que están hechas los costos de operación son bajos, realizar incluso una pequeña central hidroeléctrica es un desafío importante. También vemos que hay muchos obstáculos institucionales en la región, un clima político disparejo, y a veces hay muchas limitaciones institucionales y políticas y de coordinación para llevar a cabo proyectos que tengan que ver con energía. Asimismo, tenemos la necesidad de mayores fuentes de energía y sobre todo proyectos que garanticen el desarrollo renovable, sostenible. A su vez tenemos el problema del cambio climático, que cada vez es más grave, y como sabemos los impactos de la contaminación afectan de manera desigual a los países del mundo, y los sectores más pobres, más vulnerables, más marginados, son los que están más afectados. Y muchos de estos se encuentran en esta región que estamos hablando. A su vez tenemos muchas limitaciones y efectos sociales que tienen las hidroeléctricas. Hay mucha información encontrada en este caso, y también lo que vemos en Latinoamérica es una creciente ola de conflictos vinculados a las hidroeléctricas y muchos procesos de organizaciones de resistencia ciudadana a los proyectos hidroeléctricos. Entonces, para seguir en la fase introductoria, me pareció bueno hablar un poco de las características y los problemas distintivos de la implementación de proyectos hidroeléctricos. ¿Sí o no? Vamos a hablar primero de manera general de algunos beneficios que tiene esta energía. Como sabemos, la energía hidroeléctrica es renovable, no puede agotarse, el agua es de vuelta a la fuente de origen, la energía hidroeléctrica es limpia, en sí misma no es contaminante, salvo en el proceso de construcción de las grandes centrales, que no es menor. A su vez, las centrales hidroeléctricas no generan ningún subproducto residual como otro tipo de energía. También podemos hablar de la estabilidad de esta energía, que hay poca fluctuación en términos de la producción de las plantas, la flexibilidad, que se puede adaptar a la demanda, se puede cerrar las compuertas, se puede conservar el agua y adaptarse a los periodos de mayor o menor demanda. También, bueno, es segura comparada con la energía nuclear o la que es obtenida de los combustibles fósiles. Y a su vez también se habla de que la energía hidroeléctrica, las represas pueden dar lugar a oportunidades laborales, recreativas, como la pesca. También hay ciertos compromisos que se asume cuando se construye una hidroeléctrica de permitir que la gente que vive cerca pueda visitar la zona, se hace de acceso público el embalse, y además también de cuestiones de prevención de inundaciones o mejorar el suministro de agua y del riego. Pero bueno, como sabemos también hay otros efectos negativos. Vamos a avanzar acá en la diapositiva. Bueno, en primer lugar, no sé si en primer lugar, pero uno de los temas importantes es que afecta a la fauna y la vegetación. Como vemos, bueno, los peces y las especies que viven en el agua, también la calidad del agua, existen muchas variables que tienen que ver con el nivel del agua, la velocidad, la disponibilidad, el acceso al alimento, que no solo que afecta a los peces en sí mismos, sino afecta como un medio económico de la gente, de los pobladores de esa zona. Igual generalmente se garantiza un caudal mínimo de agua cuando se realiza la represa, pero generalmente se ve afectada. Otro tema es costosa y compleja de poner en marcha. La construcción de una hidroeléctrica, como dijimos, es caro. Una vez que está construida, se necesitan pocos trabajadores, es de bajo mantenimiento, pero el hecho de construirla es caro, y como se ve en el otro punto, requiere gran infraestructura. Eso genera también efectos negativos durante el periodo de construcción, porque generalmente las hidroeléctricas suelen estar en lugares retirados de los centros de consumo, los centros de producción, los centros que tienen transporte. Entonces obliga a realizar nuevas líneas de transporte, y esto no solo hace más cara la inversión, sino que provoca pérdida de energía y provoca también más impacto ambiental. Bueno, acá pusimos también, afecta al flujo natural del agua.
Puede ser un poco una obviedad, porque es la idea del proyecto, pero esto, bueno, como dijimos, puede afectar las actividades económicas de la población, como también ganadería, agricultura, y también, bueno, impactos ambientales, que son, bueno, en general de los que venimos hablando. Y acá hay un punto que para mí es muy importante, que es el reasentamiento y desplazamiento de la población. Que en este punto quiero hacer énfasis, porque no es un tema menor. Generalmente uno dice, bueno, desplazado, y se piensa cuando uno se movió de casa, se mudó, buscó, no. El reasentamiento y desplazamiento de población no es solo mudarse de casa. Uno, el lugar donde vive, genera una identidad, genera una relación con el lugar, uno construye su historia. Y el reasentamiento de la población, incluso cuando sea negociado, genera nuevos tipos de relaciones sociales, nuevos tipos de conflicto, y también provoca una ruptura que tienen los ciudadanos o las familias con el tejido social, que en la mayoría de los casos tiende a generar un empobrecimiento de la población que es reubicada. No solo se pierden estos vínculos sociales, sino que se afecta también las fuentes de ingreso, los medios de subsistencia. Por ejemplo, los menores dejan de ir a la escuela o tienen una transición muy larga hasta volver a adaptarse, y también afecta, bueno, la seguridad alimentaria, la educación. Hoy por hoy igualmente existen muchas metodologías y acuerdos destinados a aminorar un poco los efectos que implica el reasentamiento involuntario de la población. Hay compensaciones, existen los principios del desplazamiento internacional y indemnizaciones, pero generalmente en la mayoría de los casos las indemnizaciones quizás son solo materiales que reemplazan lo material del hogar, pero no es muy difícil para las familias ya constituidas en una zona volver a arrancar de nuevo y contextualizarse y recuperarse socialmente y económicamente. Bueno, vamos a seguir. Y acá como, bueno, afecta a los medios de subsistencia, acá indiqué, pero bueno, ya estaba implícito. Aquí puse otros efectos sociales, que quizás los nombré por arriba, pero quiero que queden bien claros, así que nuevamente los voy a leer. Bueno, restricción de recursos, que dijimos, la interrupción de la pesca, el aumento de enfermedades relacionadas con el agua, con el acceso al agua, desafíos a la seguridad local, regional y nacional. Esto es porque también relocalizar poblaciones implica conflicto, y quizás en comunidades indígenas se ve más claro, que hay rivalidades entre grupos, entonces mover a uno genera toda una dinámica muy disruptiva. Un punto interesante que después también vamos a elaborar con un poco más de profundidad es el rol de las mujeres, que son las más vulnerables y las más afectadas por los efectos sociales que puede tener la instalación de una represa. Y bueno, lo que decíamos, que las compensaciones son un tema así complicado. Vamos a seguir, y acá volvemos a la pregunta que hice hace unas diapositivas, que era, ¿los proyectos hidroeléctricos sí o no? Y la respuesta que doy yo es que no hay una respuesta, que justamente cada proyecto responde a una necesidad, a una coyuntura, a una circunstancia, a plazos totalmente diferentes. Entonces, en este caso no es imposible hablar de blancos y negros, de posicionarse a favor o en contra, de un lado o no, sino que cada circunstancia está inscrita en un contexto. Y a veces no es posible hacer la obra óptima y hay que hacer una obra satisfactoria, o como les comentaba, los plazos son cortos, o el dinero es corto. Entonces, la idea, lo que quiero transmitir aquí es que saber que existe una complejidad, que hay múltiples variables en la decisión de qué tipo de proyecto realizar. Y como existe una complejidad y muchas variables, esto requiere también herramientas complejas, formas de resolver que también sean complejas. Cuando hablo de complejas no quiero decir que sean difíciles, sino incorporar marcos analíticos o metodologías, como algunas que vamos a mencionar acá, que puedan incorporar todas estas variables y no seguir adelante haciendo omisión de un montón de elementos que son importantes y que más adelante o en algún momento van a salir a flote por no haberlos considerado. También incorporar profesionales que tengan estos paradigmas
o otro tipo de formación que puedan ver más allá e incorporar también esta complejidad en la gestión de un proyecto. Yendo un poco al tema de los conflictos en América Latina, bueno, yo acá utilicé un mapa que es el Atlas de Justicia Ambiental, que este es un proyecto de la Universidad de Barcelona, vinculado también a la idea de justicia ambiental, que es una gran base de datos. Lo comento porque la verdad que para mí es muy interesante y muy recomendable que lo miren, porque nada, hay mucha información y se puede contrastar mapas, datos, indicadores ambientales vinculados con conflictos ecológicos en todo el mundo, y también hay un filtro en el que se puede hacer distinguir por país, por las empresas implicadas, por la materia prima, por la tipología del conflicto, y es muy interesante ver que en zonas distintas existen conflictos similares o cómo se van desarrollando. Bueno, aquí yo seleccioné América Latina y el Caribe, y lo que observé es que hasta este año hay 693 conflictos ambientales reportados. Reportados, es decir, que puede haber muchos más, porque ya para el reporte exige determinado evolución, desarrollo, contacto. Entonces, lo que vemos que de esos 693, 15% más o menos corresponden a los que son con represas. Acá tengo un mapa marcado y podemos ver los que tienen que ver con reclamos formales, peticiones, reuniones, manifestaciones, huelgas o alguna cuestión disruptiva vinculado a las represas. A ver si puedo pasar. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora pudimos más o menos ver? Recapitulando, vimos que hay 3 elementos generales que están en pugna. Por un lado, los impactos sociales negativos que puedan tener los proyectos hidroeléctricos. Por otro lado, la conflictividad y resistencia social, como vimos en este mapa, toda la zona andina o todo Centroamérica con muchos conflictos que tienen que ver con las represas. Y por otro lado, hay la necesidad de dar respuesta a la demanda energética, que es urgente. Entonces, ¿cómo articulamos estas 3 circunstancias, estos 3 ejes? Y la propuesta que yo hago con este webinar es incluyendo metodologías de participación ciudadana, incluyendo a los involucrados, negociando, acordando, de una manera de buena calidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué incluir a la ciudadanía en las decisiones? En primer lugar, quizás, mucha gente o los que están quizás están pensando en que incluir a la ciudadanía en un proyecto de tal envergadura puede retrasar el proyecto, puede alterar el plan original, cuesta dinero, cuesta tiempo, exige personal especializado, y la verdad que todo esto es correcto. Exige y demora el proyecto y lo altera, por eso muchas empresas deciden evitar esta inclusión de la ciudadanía en las decisiones. Sin embargo, como vamos a ver en este webinar, en algunos ejemplos, esa decisión de no incluir a la ciudadanía después se paga bastante caro. Aquí enumeré algunas como razones generales, en principio, para incluir a la ciudadanía en las decisiones. Por un lado, existe derechos nacionales y también tratados internacionales que tienen que ver con la obligatoriedad de incluir a la ciudadanía en cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, también privilegiando mucho cuando los grupos son indígenas o cuando los territorios tienen determinada especificidad. Y hay que tener en cuenta que la participación ciudadana es un mecanismo para la construcción democrática y es un derecho humano, y que también esto está reconocido en muchas de las leyes de gran parte de los países de América Latina y el Caribe, que todo debe ejercerse en ese marco de respeto a los derechos humanos. Pero igualmente, en el caso de que una empresa o una persona no esté atenta a los principios de derechos humanos, también hay una cuestión práctica, que la no adecuación a ciertos requisitos formales o institucionales de manera adecuada puede llevar a que se quite la concesión, se quite la licencia a un proyecto. Por eso es muy importante tener en cuenta todo el marco legal, institucional de cada país y
de cada zona. Otro punto importante tiene que ver con la prevención de conflictos y los problemas en la obra. Ya más tarde veremos en los ejemplos que si la gente, los afectados por la obra no están de acuerdo, no solo se llega a conflictos a nivel teórico, sino que hay conflictos violentos, que se puede interrumpir la obra, tomar el lugar, robarse la maquinaria. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para prevenir esos problemas. En tercer lugar, la comunidad se reapropia de la obra. Quizás de antemano uno ve que la población puede estar en contra de la obra, pero en realidad eso quiero que quede muy claro que no es así. De antemano nadie está en contra de nada. En los casos que ha sucedido en Latinoamérica, la mayoría de los casos, la gente se opone a cómo el proceso se lleva a cabo, a cómo no se le incluye, a cómo no hay información clara, pero si uno informa a la gente, la incluye, le explica los beneficios, los pros, los contras, el contexto y cómo se va a beneficiar de eso, la comunidad puede reapropiarse de la obra y hacer mucho más fácil todo el trabajo. A su vez, la población que vive en la zona tiene un conocimiento específico, tiene un conocimiento estratégico. Quizás hubo un proyecto que se presentó antes y uno nunca se enteró, o quizás hay la presencia de otros grupos. Siempre los que están en el lugar son los que más conocimiento saben. Por eso es una herramienta, es un insumo, es un input positivo, poder tener contacto y dialogar con las personas. A su vez pusimos acá movilización y organización sobre los temas que consideran relevantes. Y es siguiendo la misma línea, cuando uno le plantea a un grupo de personas involucradas sobre el proyecto, van a poner en agenda otras cuestiones y van a facilitar el análisis social y el análisis de impacto y de evaluación. Como también dice aquí, permite que la comunidad identifique, analice y busque las soluciones a los problemas. Es muy importante entender que los actores involucrados tienen que ser tratados como protagonistas activos, con conocimiento, con capacidades y con posibilidades de encontrar las respuestas por sí mismos, de analizar su situación, de exigir y negociar. Que esto de alguna manera también empodera a la comunidad y la vincula de otra manera al proyecto. También esto logra relaciones más estrechas entre la comunidad y los técnicos, que si va a ser un proyecto largo esto es muy importante, y permite también llevar a cabo decisiones que sean sostenibles, equitativas y que duren y que permanezcan en el tiempo. Respecto a metodologías y estrategias para la inclusión de participación ciudadana. Acá de antemano quiero aclarar que hay, pero cientos, muchísimas metodologías, marcos analíticos, guías, manuales, protocolos vinculados a la participación ciudadana, que también tienen que ver con el tipo de proyecto, la cantidad, el tipo de ciudad o el tipo de locación, y también se vinculan a quiénes son los actores, los stakeholders que van a estar en el proyecto. Si es el Estado, si es un partnership, si no son organismos internacionales, si es solamente una empresa. Pero como dije al principio, la idea del webinar no es hacer un detalle sobre todas las metodologías y estrategias que existen vinculadas a participación ciudadana, sino poder rever algunos puntos que todas tienen en común, pero intentar cambiar la óptica y entender realmente la importancia de determinadas estrategias de inclusión. Entender que analizar o incluir a la ciudadanía no es un capítulo más de una guía de evaluación, sino que es un elemento que tiene que ser transversal a todo el proyecto. Bueno, el primer método o la primera corriente o proceso que voy a mencionar es la evaluación de impacto social. Bueno, esto refiere a un proceso de identificación y gestión de los temas sociales que incluye involucrar a la comunidad con procesos participativos de identificación, evaluación y gestión. Generalmente las evaluaciones de impacto son un requisito para aprobar o iniciar cualquier proyecto, pero como mencionaba antes, en muchos casos son como una cuestión meramente protocolar, que hay como una ficha o un cuadro ya diseñado y hay que poner algunos ok y listo. Por eso muchas veces ustedes van a ver, en lugar de evaluación de impacto social, evaluación de impacto socioambiental o ambiental y social. Y bueno, estas evaluaciones surgieron como hace 50 años
yo decidí poner la evaluación de impacto social por separado, porque yo adhiero más a una corriente que requiere un buen análisis previo, requiere hacer una especificidad particular sobre lo social. No vincular lo biológico, las características que tienen que ver con el terreno, con lo social, sino comprender que hay una división entre esto social y lo biofísico, y a veces es necesario separar la gestión de las cuestiones sociales con otro tipo de cuestiones, porque muchas veces se incluye la evaluación de impacto social como una manera de justificar un proyecto que ya está decidido y que ya está totalmente cerrado. También lo que se suele hacer ahora, una tendencia, es hacer evaluación ambiental, social y de salud, también como todo un conjunto. Pero no obstante, quiero hacer hincapié en hacer la evaluación de impacto social por separado, porque muchos de los impactos sociales que tienen que ver con el proyecto, a veces inician antes de que se inicie el proyecto. Por ejemplo, hay veces que se empieza el rumor de que va a haber una obra y ya las personas empiezan a tener ansiedad, nervios, a especular, a desesperar, a tomar decisiones por algo que ni siquiera pasó. Entonces es necesario hacer una evaluación que tenga en cuenta o incorpore todos esos elementos. Acá quisiera mencionar algunos elementos que son quizás conceptuales o más teóricos, pero que marcan algunas herramientas concretas que tienen que ver con la evaluación de impacto social. Bueno, uno es la licencia social para operar. La licencia social hace como referencia al nivel de aceptación o de aprobación que tienen que tener las actividades de una empresa o de una organización por parte de los actores. Quiere decir, no solo es necesaria la licencia que me va a dar el gobierno, la localidad, el municipio, sino que es necesario conseguir el apoyo también de las comunidades locales, por supuesto, y también de las ONG, que a veces tienen mucho poder y mucha influencia y uno no considera que son actores relevantes. Y esto puede evitar los riesgos de huelgas, protestas, bloqueos, sabotajes o también acciones judiciales y consecuencias financieras, que son las que van a afectar más el proyecto. Con consentimiento libre, previo e informado, este es un mecanismo que en realidad está especialmente destinado a involucrar a los pueblos indígenas en la construcción de proyectos. Quizás es medio obvio el concepto, pero bueno, libre quiere decir a que si se incluye a la sociedad, no tiene que existir ni coerción, ni presión, ni intimidación, ni deben ser manipulados. Previo quiere decir que, por supuesto, debe ser antes de que se inicie la obra en cualquier tierra comunitaria y que se dé suficiente tiempo para pensar y evaluar esto. Que parece una obviedad, pero en muchas de las evaluaciones se hacen de manera formal luego que ya está empezado. Informado también quiere decir que hay que desarrollar información que sea adecuada al grupo al que se destina, al target al que se destina la obra. Y que deba llevarse en un formato apropiado, con que cada comunidad cuente con información clara, adecuada a lo que pueden entender y que esté accesible en distintos niveles, desde niños, hacerlo con dibujos, hasta que esté más elaborado y que la información esté accesible y que en toda la evolución de la obra la información se mantenga. Por ejemplo, un caso de los que vamos a ver más adelante, toda la información del proyecto estaba solamente en inglés. Entonces era imposible para la comunidad acceder a eso. A su vez, tenemos el enfoque basado en los derechos humanos, que esto es un marco conceptual que también es sumamente relevante, que hablamos un poco ya de lo que son derechos humanos, pero exige la presencia de rendición de cuentas, de transparencia, y de que el proyecto de alguna manera busque empoderar a los ciudadanos como titulares de derechos, y no de una manera discriminatoria, ni que comprometa su dignidad. Debida diligencia en materia de derechos humanos, más o menos refiere a lo mismo, a entender que son titulares de derechos protegidos por ley, y esto respecto a riesgos sociales y riesgos técnicos, también hace referencia a la necesidad de entender otras cuestiones que están relacionadas a aspectos jurídicos, sociales, políticos, institucionales,
que pueden afectar un proyecto, que no son solo las cuestiones físicas, estructurales, de infraestructura, existen más elementos. Yendo a los medios específicos de participación ciudadana, ¿cuáles son las estrategias más comunes para incluir? Bueno, todas estas las hemos escuchado, son talleres, entrevistas, consultas, apertura a comentarios, audiencias públicas, propuestas ciudadanas, asambleas, grupos de trabajo, consejos, foros, paneles, vedurías. Bueno, vedurías, por ejemplo, en Argentina no es muy común el concepto, pero es lo mismo que un observatorio. Es un mecanismo democrático de representación que permite que la ciudadanía o distintas organizaciones vigilen, controlen la gestión pública. Observatorios, comisiones mixtas, ONG. Si tienen duda de lo que quiere decir alguna, me pueden hacer la pregunta. Pero algo que acá me parece muy importante y que yo resalté, es que estos son medios de participación ciudadana. ¿Qué quiero decir con medios? Que en un proyecto exista alguna de estas instancias, un taller, una consulta, una comisión o lo que sea, no es el objetivo final, ni es una garantía de que la participación ciudadana está siendo llevada a cabo con calidad. El resultado va a depender de otros factores. Este tipo de actividades en sí mismas no tienen por qué ser significativas, pero como digo, muchas veces se hace protocolar, se hace una consulta que es falsa, o se hace un taller que se invita a 10 personas de una comunidad de 30.000, y quizás eso se refleja en los documentos del proyecto, y a veces confunde, porque con esa instancia de participación se logra la aprobación, pero no indica en ningún sentido que la participación real haya sido llevada a cabo. Por eso indico que esto es solo un medio. Y siguiendo con qué es la calidad de la participación, que para mí es algo sumamente relevante, acá voy a mencionar algunos puntos. Incorporación y escucha activa. Esto también es muy común. Cuando uno tiene un encuentro con los implicados, no es solo imponer una idea, sino dialogar, escuchar, conectarse con los miedos, las expectativas, las necesidades. A veces también es muy difícil que la gente asista a los encuentros, a las instancias de participación, y más aún que hable, que se exprese. Por eso es muy importante también que el personal esté capacitado e incluir a personal que sea neutro y que tenga, digamos, habilidades para tratar de estos temas y hacer sentir a la gente cómoda. Y también esto siguiendo, ¿no? Concebir a la comunidad local como una protagonista, respetar los derechos humanos, incorporar sus conocimientos, intereses, las necesidades de los actores, también estar abierto para modificar el proyecto, articular los intereses entre los actores, y tratar de que la interacción con los actores sea permanente durante todo el proyecto, no solo como una fase aislada. Hacer partícipe a ciudadanos representativos y pensar también a largo plazo. Y acá también es muy importante el último punto que yo menciono, que es documentar todo lo expuesto. Yo he leído no sé si cientos, pero muchos documentos de proyecto y evaluaciones, y en gran parte de ellos no hay ninguna información, como fotos, videos o audios, que indiquen que la participación se haya llevado a cabo. Muchos dicen, sí, hubo 100 participantes, 90, pero no se indica quiénes fueron, no hay fotos, no hay ningún documento, no se habla de las preguntas que se trabajaron, no se menciona si era el intendente y sus primos o si eran mujeres de una comunidad rural. Entonces es importante detallar esto. Y a su vez, bueno, ahora vamos a avanzar un poco con lo que implica también incorporar el enfoque de género, pero es muy importante que la documentación también pueda reflejar si fueron mujeres o si fueron hombres, porque existen muchos roles de género y muchas cuestiones diferenciadas entre los dos géneros. Entonces es importante que eso quede documentado, porque también refleja un posible conflicto o determinadas situaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, a modo introductorio, esto es muy básico, pero como decía, todos tenemos distintas formaciones. Es necesario entender que el proyecto no es constante, sino que existen determinadas fases. Estas son fases muy básicas y muy generales,
Y por supuesto existen fases y procesos más formales y técnicos que tienen a su vez sus ciclos más complejos. Por ejemplo, en relaciones que tienen que ver, que se dan en plano vertical, horizontal, se dan de manera transversal. Por ejemplo, hay negociaciones que se dan con distintos niveles del poder público. Entonces hay que tener en cuenta todas las relaciones o las interconexiones de lo local, lo provincial, lo estatal, nacional, lo internacional, las ONG, pero el ciclo básico de un proyecto podemos decir que existen estas fases. Una fase de identificación, qué pasa, a quién, por qué, cómo vamos a solucionarlo. ¿Qué tal con una fase de recogida de datos inicial, en que se busca la información y se detectan cuáles son los principales problemas, las necesidades, los beneficiarios, y se empiezan a definir posibles estrategias de intervención o alternativas para resolver o para intervenir en tal cuestión. Después tenemos una etapa de formulación, que es cuando ya se ve qué queremos conseguir, cómo vamos a hacer para conseguirlo, y en esta instancia se define un diseño del proyecto. Se planifican actividades, objetivos, y se evalúa cuáles son los recursos necesarios, los disponibles, para poder lograrlo. Bueno, luego tenemos la fase propia de la implementación, o la ejecución, que es cuando estamos haciendo el proyecto, cuando se llevan a cabo todos los pasos o los objetivos formulados en la etapa anterior. Y por último tenemos una etapa de evaluación, que bueno, muchas veces esta etapa se omite por falta de recursos o se hace de una manera muy liviana. En esta etapa se plantea qué hicimos, si alcanzamos el objetivo, si resolvimos el problema, qué ha ocurrido, y se ponen en marcha una serie de mecanismos para valorar el grado de cumplimiento con lo definido en el proyecto, y luego empieza a verse qué puede mejorarse, y se empieza una etapa en algunos proyectos de retroalimentación, porque muchas veces esta evaluación no se hace cuando termina el proyecto, sino que cada proyecto tiene estos pequeños ciclos al interior que permiten seguir como una espiral de mejora. Aquí en el medio escribí algo que lo puse muy pequeño, pero en realidad es lo fundamental, que es importante la intervención de la comunidad en todas estas fases. Esa es la idea fuerza, porque no sirve de nada que la gente solo participe en la primera parte de identificación y luego no tenga idea o esté totalmente desconectada de las otras fases. Aquí podemos ver que existen distintas fases del proyecto. Aquí en este modelo de impacto, de evaluación del impacto social, tiene un modelo distinto, ¿no? De cuatro secciones, como vimos, que también se propone incorporar en cada situación a la participación. Aquí menciono la identificación, un diseño conceptual en que es importante valorar las opciones, una prefactibilidad, una factibilidad y planificación, construcción, por aquí no veo bien porque estoy sin las gafas, y un cierre final del proyecto. Pero bueno, acá quiero enfatizar lo mismo. Independientemente de la estructura del diseño que tenga el proyecto, cada una de las instancias tiene que incluir de alguna manera los grupos involucrados. También otro modelo importante es estas fases de evaluación del impacto ambiental. Bueno, aquí existen 26 tareas que se recomiendan para comprender el impacto social. Yo no voy a mencionar todas, pero sino las que considero que son más relevantes. Principalmente vemos ahí que es muy importante entender los problemas. Ese es como el eje básico. Lo que yo le decía, entender la complejidad que tiene cada cuestión. Para eso, bueno, claro, obtener una correcta comprensión del proyecto propuesto, incluido qué actividades se necesitan para apoyar el desarrollo, dejar claro las responsabilidades y los roles de todos los que participan, identificar el área de influencia social. Como vamos a ver más adelante, uno no puede tampoco trabajar sobre todos los actores que estén afectados sobre un proyecto eléctrico. Entonces hay que hacer también una determinada selección y ver quiénes son los afectados y quiénes son nuestro target de afectados. También es importante lograr una buena comprensión de las comunidades que podrían verse afectadas, pero analizando también elementos que tienen que ver con lo sociopolítico,
con el historial de impactos. Por ejemplo, si hubo hace 5 años una inundación o hubo otra obra que obligó a un reasentamiento, estas cuestiones también influyen, estos acontecimientos históricos. También examinar los recursos, las fortalezas de cada comunidad, porque cada grupo es distintivo y es necesario saberlo porque quizás un pequeño detalle puede cambiar todo. También, como dijimos, es muy importante informar plenamente a la comunidad y a todos los miembros acerca de los detalles y cómo ellos pueden participar, cómo pueden también deliberar, porque la idea es que sea un proceso participativo, no solo asistir a un taller, sino que tengan la intención y la visión de que su participación tiene la posibilidad de modificar algo del proyecto. También es muy importante en las áreas que no hubo proyectos anteriores, recopilar datos para desarrollar una línea de base. ¿Qué es una línea de base? La línea de base es la primera medición de un indicador, cual sea, vinculado al desarrollo social. Por ejemplo, no sé, la pobreza del lugar, la desigualdad, la desocupación. Quizás, si no hacemos esa medida inicialmente, o no estaba hecha, no se puede después comparar ni evaluar el proyecto, ni ver si fue efectivo, si resultó o no. También, bueno, focalizar en los impactos indirectos que puede tener el proyecto, impactos acumulativos, las maneras, poder predecir en cómo podría cada grupo afectado reaccionar en caso de estos impactos, y poder prever todos esos cambios. Y por último, otra fase es empezar a desarrollar e implementar esas estrategias de tratar los impactos negativos, maximizar los beneficios, buscar qué mecanismos son adecuados al intercambio y tratar de crear acuerdos en las comunidades. Una propuesta que es muy positiva es generar con la comunidad o con algunos actores voluntarios o elegidos un plan de gestión conjunta, en el que ellos mismos puedan ver cuáles son los beneficios y qué pueden sacarle, qué se puede modificar, qué se puede negociar. Entonces, implantar un programa de monitoreo conjunto. Como veíamos en las distintas instancias que hay o formas de participación, se pueden armar consejos, equipos, observatorios, incluyendo tanto a personas de la empresa como a personas de la comunidad, y como decir que por ser de la comunidad van a estar necesariamente en contra. La gente es activa, es inteligente y es capaz de ver cuando un proyecto les beneficia o no. Y por supuesto siempre es importante buscar evaluaciones periódicas, revisiones periódicas. No dejar ni para el principio ni para el final, sino que esto sea constante. Pero bueno, en fin, ¿qué hacemos si hay impactos negativos y no hay manera de negociar? Acá hay una propuesta metodológica que se habla de que es una jerarquía de mitigación. Es decir, ¿qué hacemos si hay impactos negativos? Lo primero, lo más fácil, es decir, bueno, evitar. Modificamos el proyecto o el plan para evitar los efectos adversos. Eso sería como la forma más aceptable de mitigación. Es decir, tenemos que poner tal represa, la gente se puso en contra, no la hacemos, o la movemos a otro lado. La realidad es que si se llegó a un punto avanzado es porque es muy difícil de evitar. Entonces, si no podemos evitar, ¿qué hacemos? Bueno, segundo nivel de mitigación, reducir. Es decir, no podemos evitar los efectos adversos, entonces los reducimos el diseño, la construcción, para que sea un impacto menor. Pero hay veces que tampoco es posible ni evitar ni reducir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra opción es reparar. Cuando los efectos adversos ya no pueden reducirse más, se pueden introducir algunas medidas para limitar la influencia, o hacer restauraciones, o rehabilitar, o recuperar de alguna manera el medio ambiente que fue afectado, o alguna manera compensatoria, también vinculada al tipo de daño que sea y a lo que esa sociedad o esos actores vinculen o identifiquen como el daño más severo. Cuando no se puede reparar, ¿qué hacemos? Bueno, acá hablamos de compensación. Acá hablamos de dos tipos de compensación, en especie o en otros medios. Cuando no se puede quizás lograr otros beneficios y aún sigue habiendo impactos residuales, se empieza a pasar a medidas compensatorias.
que intentan de alguna manera equilibrar y buscar algún efecto positivo o indemnizar por otros medios. Aquí también es muy importante destacar que no siempre es posible dar dinero a la gente. No porque no se tenga, sino porque hay muchas comunidades, yo hablo sobre todo de comunidades indígenas o comunidades rurales, porque quizás son mucho más extremas en estas situaciones, entonces es más fácil de ejemplificar. Pero hay muchos casos en que comunidades que no están acostumbradas a manejar el dinero y no saben cómo administrarlo, entonces se le da una suma de dinero para comprar una casa porque se quedó sin casa y se lo gasta en otra cuestión. Y a las 10 días no tiene dinero ni tiene casa. Entonces también es importante bien conocer cómo funciona esto. Ahora más adelante, en uno de los ejemplos que yo traje, que ya se los adelanto, que es de Barro Blanco, en Panamá, que se intentó hacer una gran represa en una comunidad indígena, que era como un río sagrado, todavía es un río sagrado, con figuras de piedra de los antepasados, y en la negociación, en la compensación, se le dio a la gente pelotas de béisbol, y así se cerró el acuerdo. Claramente vamos a ver que fue un fracaso, ¿no? Pero por eso es importante entender lo que es una compensación y una compensación justa, y que no hay que aprovecharse a veces de la desigualdad o de la falta de capacidad de algunas personas, o de la falta de oportunidades, o de la pobreza o de la vulnerabilidad para negociar de manera injusta. Bueno, vamos a pasar ahora, a ver, ¿tengo alguna pregunta? No. A ver, acá. No hay pregunta. Vamos a pasar ahora a otra metodología. Esta metodología es muy, muy conocida, al menos la metodología del marco lógico es bastante antigua, tiene unos años, y es muy utilizada con frecuencia por organismos de cooperación internacional. Esta es una metodología que sirve para comunicar los objetivos de un proyecto de manera clara y comprensible y compilarlos todos en una matriz, en un marco. Entonces permite incorporar las necesidades, los puntos de vista de los actores, los objetivos, de una manera que es toda coherente en sí misma y es bastante clara, y resume todas las fases del proyecto en un cuadro. Yo no voy a explicar cómo funciona esta metodología, sino solo hacer un repaso sobre uno de los pasos que tiene, que es el que ahí marqué, que es el análisis de los involucrados, que nos da una serie de pautas o estrategias para la cuestión que estamos tratando. Como vimos, la falta de conocimiento de los detalles sobre quiénes son las personas afectadas en un proyecto es una de las causas más comunes del fracaso, de las complejidades que surgen en un proyecto. Entonces, como primera medida, es muy importante desarrollar un cuadro comprensivo de todos los grupos de interés, de las instituciones y de los involucrados. Esta metodología de marco lógico habla de determinados pasos para analizar los actores implicados, identificar las partes involucradas, hacer un análisis de algunos de los grupos, porque claro, no es lo mismo también analizar un grupo de 500 personas que de 5.000, 50.000, por lo que es importante también ver quiénes son los grupos en los que vamos a trabajar, quién es el grupo meta. Analizar cuáles son los intereses, expectativas, relaciones, fortalezas y amenazas, que eso claramente puede hacerse con un grupo más pequeño. Hacer categorías de los grupos y ver cuáles son los grupos que más requieren asistencia y apoyo, a qué grupo se puede lograr un desarrollo positivo, o qué conflictos podrían salir de apoyar al grupo en lugar de otro grupo. Entonces, bueno, es importante hacer como una clasificación en función también de la importancia e influencia que tengan para un proyecto, fijar prioridades, identificar los riesgos y también entender los problemas educativos, económicos, culturales, los intereses, el potencial que tiene el grupo y también las relaciones que hay entre estos grupos. Ahora no sé si en la siguiente diapositiva, más adelante, traigo un ejemplo de lo que es un sociograma, que bueno, esto es muy utilizado por los sociólogos para poder entender cuáles son las relaciones de poder que existen entre distintos actores
en una comunidad. Relaciones de poder que son informales, que quizás no se ven, no están escritas en ningún lado, no están en internet, nadie las sabe, pero están ahí, hay oposiciones, hay conflictos, y cuando uno llega a una ciudad nueva, a una comunidad nueva, no tiene ni idea ni información sobre eso, pero es clave conocerlo, porque surge, por ejemplo, en algunas comunidades que aparece un cacique o una autoridad, y en realidad él no era la autoridad, sino que era otra persona, y hay que volver atrás con los acuerdos, empezar de nuevo. Por eso es muy importante tener en claro cómo son esas reglas de poder internas. Bueno, como decíamos, entonces identificar los riesgos, analizar alternativas e identificar el grupo meta. El grupo meta, como decimos, son los que serán los beneficiarios directos de la intervención que queremos hacer. Es el grupo específico al que yo quiero beneficiar con mi propuesta. Está directamente vinculado al impacto y a la relevancia del proyecto. Seguramente luego haya más grupos, pero uno tampoco puede tener influencia sobre todos los grupos que hay. Bueno, acá hay como unas tablas que las traje a modo ilustrativo para que vean cómo sería cuando uno empieza a elaborar en este contexto de marco lógico y identificar los actores y las relaciones. Empezar a ver actores directos, indirectos, cuál es su posicionamiento, si son neutrales, excluidos, oponentes, perjudicados en relación al proyecto, los grupos, intereses, los problemas que perciben, los recursos y mandatos, que también es muy, muy relevante, y poder dividir dentro de los actores los tipos que hay, si son individuos, grupos, intereses, y qué fortalezas, debilidades, oportunidades tienen, porque quizás se puede aprovechar también para el proyecto. Cómo van a influir, qué puede el proyecto hacer por ellos, qué pueden hacer ellos por el proyecto, porque quizás hay un grupo, hay un nivel alto de desempleo, hay gente capacitada en la construcción, y teniendo esa información se los puede incluir, y es un juego en el que todos ganan. Entonces, en esta metodología se propone esto, a evaluar la importancia de la influencia e irla categorizando. Y como les comentaba, nosotros tenemos los grupos meta, pero seguramente también haya otros beneficiarios. Y acá, teóricamente, todo proyecto debería estar diseñado para satisfacer las necesidades de la gente, no solo la interna de la institución. Idealmente debería ser así. Bueno, respecto acá a la calidad de la participación, como ya les mencioné antes, y que existan en sí mismo instancias de participación, no significa que tengan calidad. Y asimismo, la participación no es un proceso que se da casual, gratuito, azaroso, que la gente de repente se despierta y dice, quiero hacer una asamblea. No, eso no pasa, salvo si pasa porque ya está en un nivel de conflicto muy alto. Entonces hay que buscar maneras de promover esta participación, teniendo en cuenta siempre que las comunidades siempre van a ser las primeras interesadas en identificar los problemas y mejorar su asentamiento o su proyecto. Como vamos a ver más adelante, si la participación no tiene calidad, no tiene sentido. Y aquí en esta escalera de participación podemos ver como distintas escalas en las que las personas pueden participar. Una escala baja de pasividad en que solo hay información, que en muchos casos ni siquiera está esa información, o como se los dije, está solo en inglés, a un suministro de información, a una participación en que son escuchados pero no tienen incidencia en las decisiones que se toman, cuando existen ya incentivos y algún recurso de intercambio, un tipo de participación funcional, en los que pueden responder a los objetivos del proyecto. Y vamos a los últimos puntos, que ya es una participación de mayor calidad, una participación interactiva, en el que, como dijimos, pueden formar parte de las distintas fases del proyecto, y aquí es un nivel alto, que aquí lo llama autodesarrollo, que es cuando ya la gente tiene la capacidad de tomar iniciativas sin esperar intervenciones externas. Y la realidad es cuando un pueblo, una comunidad o un grupo tiene autodesarrollo, a veces es cuando es más conflictivo, porque tiene más decisión sobre lo que quiere o sobre los puntos que quiere lograr. Por eso es importante tener en cuenta esto de antemano, porque el grado de organización de la comunidad y las relaciones de poder entre ellos no son un tema menor. Por eso es importante, esto sería ver como las potencias que tienen, las fortalezas, las capacidades, y analizando estos elementos
se puede generar un montón de proyección de lo que puede suceder. Bueno, aquí traje un ejemplo de sociograma, que es lo que depende, ¿no?, del caso, de la cantidad de habitantes o grupos, es interesante hacer y conocer. Como les dije, el sociograma es una técnica que permite obtener como una foto bien gráfica de las relaciones, del contexto, de quiénes son los sujetos de poder, quiénes son los más influyentes, cómo se vinculan esos lazos. Existen también muchos modelos matemáticos para hacerlo, cargando, digamos, determinados datos que uno puede observar en cada persona o en cada grupo, pero es muy interesante, porque aunque uno quiere tratar a todos los participantes por igual, tiene que tener en cuenta que entre ellos no se consideran siempre iguales, y muchos tienen relaciones de autoridad o relaciones de jerarquía. También esto se ve mucho en las comunidades indígenas, sobre todo, o incluso en el núcleo familiar, en el que quizás la jerarquía la tiene el hombre, o la tiene la mujer, o la tiene algún representante de algunas comunas. Entonces es importante también conocer también, porque a veces es necesario trabajar con algunos factores representativos, con, digamos, líderes. Entonces, conocer quiénes son los cabecillas, los representantes, la verdad que es un avance y una información que ayuda mucho al avance o no de un proyecto. Bueno, aquí quiero hablar de un tema que también es bastante complejo, en el sentido de que podríamos hacer otro webinar de esto, y es sumamente interesante. Yo aquí lo voy a mencionar como una cosa más, pero no porque sea en interés o de una jerarquía menor, sino porque no hay tiempo en la realidad. Y que es lo que decíamos, que las mujeres y los hombres tienen diferentes roles sociales y productivos al interior de la sociedad, por lo tanto, necesidades energéticas diferentes y visiones del proyecto que también son diferentes. Y el acceso a la mujer y a las fuentes de la tecnología energética es esencial para lograr un crecimiento económico y reducir la pobreza. Esto no lo digo yo, esto es así. Y existen muchos elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se suele considerar en las pequeñas comunidades o muchos grupos que todo lo que tenga que ver con tecnología energética, construcción, o por ejemplo un caso de un proyecto hidroeléctrico, es un asunto de hombres, porque es considerado complicado, peligroso, lo cual no solo genera que las mujeres tengan menos conocimiento de estas obras o de estas situaciones, sino que no se sientan ni siquiera calificadas para opinar, para comentar sobre los intereses, las necesidades o las opiniones que tengan sobre determinado proyecto. Quizás cuando muchas veces son las que más trabajan y las que tienen un rol mucho más activo en la sociedad. Entonces, ¿por qué es necesario incorporar el enfoque de género en los proyectos energéticos? Bueno, uno, sí, esto aumenta el impacto social y económico, porque más conocimiento le permite mayor influencia. Además, las mujeres son un grupo vulnerable, pero no solo un grupo vulnerable, sino que también son un grupo con mucho potencial, porque está demostrado que en un montón de casos de pequeños proyectos en todo el mundo, las mujeres son las que tienen más capacidad de resiliencia y de salir adelante, y de honestidad y de rendir cuentas. Entonces, involucrarlas tiene un valor añadido. Como dijimos, es importante identificar las funciones y los roles, porque de otra manera proyectos energéticos muy bien intencionados podrían involuntariamente aumentar la carga o el trabajo que tengan que hacer las mujeres si no se tomó en cuenta su situación particular. Porque es así, hay muchas comunidades en que la mujer es la responsable de todo el trabajo, entonces sería ella la afectada por los impactos sociales de una obra. También es importante adecuar la tecnología a estos roles sociales y productivos, lo que va a permitir lograr mayor efectividad y eficiencia. Respecto a las recomendaciones de cómo incorporar este enfoque de género en un proyecto, bueno, existe mucho sobre esto, pero se podría hablar de preguntarnos esto, quizás estas dos preguntas, aplicarlas a las distintas fases a las que atravesemos. ¿Cuáles son las necesidades energéticas de mujeres y hombres? ¿Cómo impacta, beneficia o perjudica mi actividad o mi proyecto a la vida de hombres y mujeres? Y también es importante, como decíamos, incluirlas
este enfoque en las distintas fases del proyecto. Si bien esto puede parecer obvio, muchos de los proyectos energéticos que incorporan la idea o el indicador o el eje de la equidad de género ni siquiera distinguen o desarrollan actividades necesarias para asegurar el cumplimiento del objetivo de la equidad. Entonces, es necesario en toda la fase preguntar, bueno, ¿cuál es la situación histórica, el contexto sociocultural, los impactos, las condiciones de vida, cómo es la división sexual del trabajo? También ver mi organización, mi empresa, cuál es mi política de equidad de género, qué situaciones quiero enfrentar, qué espacios quiero dar o no quiero dar. ¿Se capacitó al personal en lo que es temas de género? Y bueno, como también dije antes respecto a la información, es básico que toda la información que esté hacia la comunidad y la información que uno reporte y monitoree constantemente esté dividida y detallada en relación si fueron hombres, si fueron mujeres, si fueron niños, porque como digo, hay muchos proyectos que dicen, participaron 500 personas y eran 500 hombres, y claramente un documento de proyecto que exprese eso, no va a tener una calidad de participación alta, porque estás agregando un montón de opiniones que tienen un grado de representatividad muy alta. Bueno, otro de los elementos, y ya así no los canso más con tanta teoría, a tener en cuenta en la interacción, en los proyectos, en la interacción con grupos indígenas. Bueno, yo más o menos fui mencionando algunos elementos o algunos ejemplos que tenían que ver con grupos indígenas, que hay que mencionar que por qué un grupo indígena es distintivo, ¿no? Porque en realidad no es algún tipo de discriminación negativa, sino es un tipo de discriminación positiva, considerando que tienen un sistema social distinto, económico distinto, una organización política también diferenciada, una cultura que también tienen valores y creencias que quizás no son los tradicionales en el país, es muy posible que manejen una lengua propia, que no los hace parte, digamos, de los grupos dominantes de un país, entonces tienen como algunas formas alternativas, que uno quizás no tiene información acabada de eso. Y lo que es importante, que la mayoría de los grupos indígenas tienen como una determinación y un interés en reproducir su entorno y su sistema ancestral como pueblo y como comunidad distinta, y una vinculación también muy fuerte con lo que es el ambiente. Por lo cual, además son mucho más afectados e interesados en un proyecto hidroeléctrico. Y otra información que lamentablemente la mayoría de los grupos indígenas tienen un alto grado de marginación y pobreza, entonces también son un grupo vulnerable que hay que también considerar en ese sentido. Por eso, bueno, acá hablamos de incluir formas genuinas de participación, reconocer el derecho a los beneficios compartidos por los proyectos de desarrollo, es decir, como yo mencionaba antes, no darles solo pelotas de béisbol, entender y tener un grado de profesionalidad y de responsabilidad social sobre esto. Un tema importante es usar las mismas formas e instituciones que ellos ocupan para tomar decisiones. Y este tema también tiene mucha complejidad, porque como les decía, a veces es muy difícil identificar quiénes son sus propias autoridades o cuáles son los mecanismos de decisión que ellos tienen. Por lo cual esto requiere de un trabajo antropológico y sociológico muy fuerte en algunos casos, para que no salgan dos caciques juntos, o para poder entender y respetar los mecanismos de decisión, de participación y los microsistemas políticos que ellos manejan. Bueno, también obviamente es necesario traducir e incluir intérpretes neutrales en todos los procesos de negociación, y bueno, que sean neutrales, bueno, es un poco una obviedad, pero si es un traductor que va a filtrar la mitad de las cosas, no sirve. Y bueno, con el consentimiento libre, previo e informado, era un poco esa metodología que ya habíamos mencionado un poco antes. Bueno, termino con esto un poco la parte más teórica y voy a analizar ahora algunos casos. Ahí. Bueno, los casos que yo elegí son, como les comenté, de pueblos indígenas, porque son los que son más extremos, y además elegí casos que tienen
un grado de conflicto alto, vinculado también al hecho de que cómo se llevó a cabo la participación o cómo fue la negociación. A su vez, estos 3 casos que voy a mencionar son parte de un mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas. Esto me parecía muy interesante porque justamente son proyectos que tienen muchas más organizaciones involucradas y están auditados y controlados, deberían estar por organismos internacionales, lo cual debería ser una garantía de determinada calidad o transparencia en el proyecto y que sin embargo la verdad que no funcionó. Por eso me parece que son interesantes y representativos y tienen algunos elementos que nos pueden servir. Bueno, el primer caso, este caso también es sumamente complejo. Yo ahora voy a hacer como un pequeño resumen, pero es un caso conflictivo que tiene un conflicto todavía hasta ayer que lo chequeé, que todavía continúa. Es el proyecto de Barro Blanco, Panamá, que fue propuesto en 2007. Tiene una capacidad instalada mediana. Era relevante, más o menos relevante para la generación energética de Panamá, y también tenía la idea de reducir una cantidad significativa de dióxido de carbono. Todas las obras de las represas requieren una inundación previa para ponerla en marcha, eso también es importante considerar. Y lo característico de esta obra es que, bueno, en primer lugar hay que saber que un porcentaje importante de la población de Panamá es indígena, casi 70% es de la comunidad Navé-Buglé, que es esta comunidad que se ve afectada en este proyecto que vamos a hablar, y como les decía antes, tienen una alta marginalización. Y a pesar de todo esto, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, a pesar de que en las condiciones reales sean, digamos, de baja calidad en relación a las prestaciones sociales, a la salud, a la educación, a la alimentación, a nivel formal e institucional tienen un alto reconocimiento todos los derechos indígenas y se reconocen también los tratados internacionales y tienen mucha legislación vinculada a eso. Lo cual es, en mi punto de vista, si no existen mecanismos concretos para hacer eso efectivo, no tiene mucho sentido, pero bueno, sabemos que existen. Bueno, en este caso de Panamá, ¿cómo se llevó a cabo la participación? El documento del proyecto confirmó que todas las instancias que se realizaron todas las instancias de participación. Se realizaron 58 entrevistas, pero como vemos, la cantidad de afectados eran alrededor de 5.000. Y es muy gracioso que yo he leído el documento del proyecto y seguí bastante este caso, que estas 58 entrevistas realizadas resultaron justamente en 50% sí y 50% no. Es decir, 29 a favor y 29 en contra, de los cuales no hay ninguna información, no hay ningún dato, no hay ninguna foto. Pero bueno, el documento del proyecto, que fue avalado hasta por las Naciones Unidas, indica eso. Se abrió el proyecto comentarios por 30 días, que como dijimos, la apertura del proyecto comentarios puede ser un insumo que puede resultar favorable. Pero en este caso, como les comentaba antes, se hizo por internet y en inglés. O sea que era imposible para un miembro de la comunidad participar. No imposible, pero la verdad que era muy, muy difícil. Además, 30 días es poco tiempo. Igualmente, a pesar del poco tiempo, algunas organizaciones internacionales participaron en los reclamos a este proyecto. Como les comenté antes, no hay documentación sobre quiénes y cómo participaron. Y la compensación económica que se acordó y que está ahí firmada en el proyecto, como les dije, son uniformes de béisbol, pelotas, donaciones para realizar un baile y artículos escolares. Bueno, ese no está tan mal. Bueno, ustedes ya más o menos que escucharon un poco de esto, pueden imaginar cómo resultó este proyecto con esta negociación tan arbitraria e injusta. Bueno, acá como verán, 10 años después del inicio de la construcción sigue habiendo protestas de indígenas
contra esta hidroeléctrica, que está casi toda construida, pero hubo gran oposición, el conflicto persiste, hubo mucha movilización y también hubo un caso de represión, porque la gente hizo una manifestación en una, como una autopista muy importante, y fue reprimida. Hoy, esta Barro Blanco, ¿cómo se encuentra? Como les digo, bueno, el gobierno tuvo que intervenir, ya pasaron creo que 3 gestiones presidenciales y continúan todavía en las negociaciones. El conflicto persiste, y como les digo, hasta ayer existía todavía conflicto con eso. Se creó una comisión legislativa para investigar el caso, y recién, 10 años después, se llevó a cabo una negociación un poco quizás la que tendría que haber sido hace 10 años, con que incluyó indemnizar a la familia, que la obra sea manejada por una institución tercera, una institución independiente. Se va a priorizar, o se priorizó, que el 50% del personal de la obra sea indígena, y se crea un fideicomiso al que el gobierno nacional tiene la obligación de aportar un porcentaje a lo que aporte la hidroeléctrica, vinculado para el desarrollo de las comunidades y los campesinos. Y a su vez establece que no va a haber más obras sobre el mismo río. Vamos a ir a otro caso, que quizás también tiene un nivel de gravedad, que es en Guatemala, es el caso de Santa Rita, y que también hay gran cantidad de grupos indígenas, y este proyecto iba a afectar potencialmente a 200.000 personas. También acá el tema distintivo es que había comunidades diferentes, y que 40% de las comunidades estaban en extrema pobreza y 80% pobres. Aquí también existen como unas leyes que reconocen los derechos de los indígenas, y a su vez requieren que haya una evaluación de impacto ambiental previo a analizar un proyecto. Sin embargo, bueno, acá lo dividí en rojo-verde como para que vean quizás algunos elementos que pueden considerarse un poco positivos. En este caso, la participación, se realizó una consulta que fue realizada en español, y el idioma, uno de los idiomas de la comunidad indígena, que es el quechí. Y en este caso el documento de proyecto da detalles sobre las preguntas y las respuestas que fueron formuladas, y algunas fotografías de los participantes. Sin embargo, se realizó la consulta sobre 68 representantes de 30 comunidades, que fue muy poco, y a su vez hubo severos conflictos porque en Guatemala existen muchos conflictos políticos, sociales, y mucha complejidad y violencia social, así que tuvo que involucrarse la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU, incluso hubo algunas muertes, se alegaron que hubo unos muertos vinculados a la empresa, y en este caso hubo 7 reuniones con 176 participantes, pero fueron invitados verbalmente. Ese también es otro tema, de qué manera se invita a la comunidad. Y aquí las compensaciones que se ofrecieron también fueron quizás de una calidad un poco mejor. Se ofreció empleo, electricidad, salud, programas sociales, y también aportar un dinero a desarrollo social. El último ejemplo que vamos a trabajar es parecido, también es de Baba, en Ecuador. En este caso había muchos más afectados. Había 80.000 habitantes y 40 comunidades afectadas, e incluía más de 1.700 desplazados directos, lo que es bastante grave. Y también las comunidades afectadas incluían 2 comunidades afroecuatorianas que justo se asentaban en la llanura que se iba a inundar. Y aquí, ¿qué pasó con la participación? Bueno, algo acá interesante que yo resalté como positivo es que la empresa creó un centro de información pública. Entonces, no es solamente que había una asamblea específica o un taller al que las personas tenían que asistir, sino que había un lugar físico, concreto, visible, al que cualquier persona de la comunidad podía asistir, acercarse, reconocer. A su vez, se realizaron talleres en los que participó la comunidad, la empresa y el gobierno. Esto también es positivo porque existe una forma de auditarlo. Y además es destacable que luego de los comentarios hubo una modificación del proyecto.
y una modificación sustantiva. De 1.700 desplazados, se bajó la cantidad de desplazados a la mitad. Sin embargo, vemos como negativo que no estuvo en todos los idiomas, la disponibilidad del material que se ofreció, que los representantes que se entrevistaron fueron arbitrarios, y finalmente se resolvió el problema no por la buena acción de la empresa, sino porque tuvo que intervenir la Corte y distintos poderes y organizaciones del Estado. Sin embargo, aquí también la empresa pudo compensar o pudo negociar con los ciudadanos implicados otro tipo de herramientas, como fue finalizar el abastecimiento de agua potable, brindar asesoría en servicios básicos y producción agrícola, emplear un excedente al desarrollo territorial e instalar un sistema eléctrico para las familias más afectadas por el proyecto. Aquí, como podemos ver, aunque estos tres casos tienen elementos negativos, que existen algunos pequeños detalles o algunos elementos que pueden ser como positivos y han resultado diferenciados. Acá el caso de Ecuador fue quizás el que mejor resultó, también porque existían algunos elementos institucionales y hubo algún control y una participación más fuerte del Estado que en los otros casos. Bueno, en conclusión, que ya me imagino que deben estar todos cansados de mi voz, no quiero llenarlos de conclusiones porque sé que este material va a quedar después accesible, así como también las fuentes que utilicé, así que si tienen alguna duda sobre algo, después lo pueden recurrir. Por eso quiero que mi conclusión sea bien simple y vaya con una idea fuerza bien clara, que es la siguiente. La participación ciudadana es una herramienta que genera mayor efectividad en la implementación y resultados de los proyectos. Y esto que para mí es fundamental, que se los dije varias veces mientras lo hablaba, la población en general no se enfrenta inicialmente a los proyectos hidroeléctricos, sino que se opone a las condiciones en que se toman las decisiones, a la transgresión de derechos, a la escasez de información y a la comunicación poco clara, pero no se oponen inicialmente per se sin sentido a los proyectos hidroeléctricos. Por eso es tan importante incluirlos y fomentar la participación. Bueno, gracias a todos por la atención, por el tiempo. Acá veo si tienen preguntas, comentarios, ya veo algunos de Alejandro. Bueno, acá voy a leer los comentarios de Alejandro por si alguno no los vio, que pueden ser que interesantes. Él dice que los grandes proyectos de energía hidroeléctrica se imponen frente a otras alternativas de energía renovable, como la solar y eólica, que tienen menos impacto ambiental. Sí, es así. Somos como muy dependientes a la hidroeléctrica. En Argentina existen muchos proyectos hidroeléctricos debido al déficit en infraestructura energética que posee el país y debe importar energía eléctrica. También dice Alejandro, en mi región, que es el litoral argentino, tenemos el río Paraná, en el que hubo intento de construir la represa Paraná Medio en 1997 y el movimiento social impidió la obra. Actualmente hay otros proyectos importantes en provincias de Corrientes y Misiones. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Dice, entiendo que es fundamental informar de forma clara y real a la comunidad acerca del proyecto antes de pedir su opinión, y entre paréntesis encuestas, para obtener una opinión real y sugerencias. ¿Cuál es tu opinión? Dice, sobre esto. Ay, ¿me la repites que no? Sí, te leo. No sé, ¿me oyes bien? Sí, te oyo bien. Vale, te comento. Dice, entiendo que es fundamental informar de forma clara y real a la comunidad acerca del proyecto antes de pedir su opinión, para obtener una opinión real y sugerencias. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Dice, ¿cuál es tu opinión? Sí, claramente. Claramente, por eso es a lo que yo apuntaba con este webinar. Justamente esa pregunta va en coherencia con lo que yo quiero transmitir. Que es muy importante tener la opinión, pero también a veces es complicado, depende del tipo de comunidad, porque a veces obtener información clara, precisa, requiere también desarrollar un método, una estrategia, un muestreo. Entonces es un desafío, pero yo creo que eso es la clave fundamental, porque muchas veces eso se da por obvio o se considera que toda la información o todas las opiniones son homogéneas y por no considerar eso se produce después algún tipo de conflicto.
pero sí ese es el punto a lo que yo coincido y quiero que aliento, invertir en incluir de alguna manera la participación. Alejandra pregunta, si los proyectos tienen un estudio de impacto ambiental, ¿deben disponer de instancias públicas de participación social? La realidad es que no todos los proyectos son conflictivos. Aquí hablamos de proyectos conflictivos, pero la realidad no es que en todos los casos resulte necesario, sine qua non, hacer alguna instancia pública de participación. Yo creo que es necesario en el momento que se reconoce algún tipo de conflicto actual o potencial. Porque si todos los proyectos requerían incluir la participación, la verdad que sería realmente una demora. Solo los que realmente tienen un grado de conflictividad o... Hay de los franceses, hay de uno de francés. Así considero eso. Acá también veo, Luis Enrique dice, sí. Una de las principales afirmaciones de la guía es que la evaluación y gestión social de proyectos debe iniciar con el rumor del proyecto. Sí, yo acá en realidad lo que me referí es que previo a que inicie el proyecto, se pueden iniciar rumores y son elementos que es importante considerar, porque son aspectos del proyecto que están previos a que uno inicie la evaluación y el análisis, y aunque parezca una tontería, la verdad que puede ser un riesgo psicológico que alguna persona tome una decisión considerada en cierto rumor, y por eso por la responsabilidad social que tiene una empresa, es importante considerarlo y hacer un análisis que tenga una metodología que pueda incorporar esos elementos temporales. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, María, por el tiempo tuyo también y por colaborar con nosotros. Un placer. Espero que se haya atendido todo. Fui muy rápido, pero bueno, cualquier cosa... No, pero ha estado muy bien, ha estado muy claro, ¿eh? Yo creo que ha estado muy claro, muy bien. Bueno, perfecto, entonces. Quedamos en contacto y si alguno se quiere contactar conmigo, bienvenido. Vale, pues nada, muchas gracias, María. A ti, hasta luego. Hasta luego.